Buenos días a todos. Para mí es un placer y un agradecimiento a la Escuela de Graduados por la invitación que se me hace para abordar el diagnóstico de pacientes con inmunodeficiencia primaria. Cuando uno habla de una inmunodeficiencia o un error innato de la inmunidad, tenemos que diferenciar en qué es una inmunodeficiencia primaria, qué es una inmunodeficiencia secundaria, así como todas las asociaciones que se pueden relacionar a este tipo de alteración inmune. Tenemos que la inmunodeficiencia primaria es un grupo de enfermedades con desórdenes genéticos que van a afectar al sistema inmunológico en su desarrollo, en su función o en ambos, lo que va a predisponer un incremento de infecciones, alergia, autoinmunidad y neoplasias malignas. Por lo tanto, todas estas alteraciones se consideran una alteración del sistema inmunológico y por lo tanto le llaman errores de la inmunidad. Cuando este sistema inmunológico va a ser afectado por condiciones patológicas que resultan secundario a todo un proceso de alteración en el organismo, nos va a conllevar a un estado de inmunodeficiencia secundaria. De las más importantes en nuestro país es la de nutrición, asimismo todas las alteraciones autoinmunes o secundarias a neoplasias. Cuando vamos a alterar ese sistema inmunológico en relación a los síntomas clínicos que presenta el paciente, es debido a una alteración en el desarrollo de este sistema inmunológico, donde van a estar presente la genética, la epigenética y enfermedades que van a ser susceptibles a estas alteraciones. Vemos que los genes susceptibles para que haya una inmunodeficiencia primaria, consideramos que es importante que al paciente se le determine esa susceptibilidad genética cuando ya hay antecedentes familiares o el mismo paciente. Por lo tanto, 420 genes se pueden determinar a nivel de laboratorio en el momento actual. Pero esos genes es precisamente para diferenciar el diagnóstico preciso de una alteración genética para la susceptibilidad a una inmunodeficiencia. Pero también hay cambios epigenéticos. Esos cambios epigenéticos van a ser debidos a esa alteración del DNA y a las proteínas que forman toda la histona de ese DNA. Y eso nos va a conllevar a que esos cambios epigenéticos van a estar alterados en cuanto a la función de ese sistema inmunológico. Ahora sabemos que también ese sistema inmunológico va a estar relacionado con la microbiota y la microbiota con el sistema inmunológico, donde a través de la genética, los cambios epigenéticos que se van a alterar de acuerdo a muchos problemas, pero sobre todo a una nutrición y a un cambio, por ejemplo, radical de esa microbiota secundario a sobreuso de antibióticos o alguna alteración de que va a haber un cambio a nivel de la histona, todos esos cambios de la microbiota nos va a alterar la susceptibilidad a presentar una inmunodeficiencia. Una de las partes importantes que nosotros debemos de considerar el sistema inmunológico común en mucosas. Aquí este sistema inmunológico común en mucosas, como sabemos, es precisamente para facilitar ese mecanismo de tolerancia cuando un organismo entra, cuando un microorganismo entra y que va a conducir una enfermedad. Lo tenemos en mucosa intestinal, en mucosa genitourinaria, oral y en las vías aéreas, sobre todo. ¿Qué es lo que nos va a interesar aquí? En el sistema inmunológico común en mucosas, lo que nos va a interesar precisamente es que hay un equilibrio entre todas las células reguladoras y las células que realmente nos van a ayudar en formar anticuerpos y formar células T de memoria para evitar que ese microorganismo nos pueda condicionar un daño. Entonces, como vemos, todos estos sistemas de mucosas ocupan un porcentaje muy alto para que tengamos ese equilibrio entre enfermedad y salud. Y está a todos niveles y lo debemos de considerar siempre en que debemos de pensar que una buena nutrición, un estado libre de infecciones, este sistema inmunológico va a hacer de que el paciente pueda llegar a tener una
una mejor evolución de cada enfermedad. Toda la inmunidad que pueda ser innata o adaptativa también tiene que tener un equilibrio. Como sabemos, una es de respuesta rápida, la inmunidad innata, la otra es una respuesta lenta, que es la inmunidad adaptativa. Porque la inmunidad innata tarda de minutos a horas para poder llegar a eliminar un patógeno y la inmunidad adaptativa puede tardar de días a semanas. Aquí lo importante es que tenemos células que son células presentadoras de antígenos, ya sea virus, bacterias, hongos o parásitos, que nos van a ayudar a que a través de la célula dendrítica, que es la célula presentadora de antígeno, puedan ser activadas células sinaptas linfoides, asimismo la activación de células de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, células cebadas y del complemento. Esas células dendríticas también van a tener la ventaja de que pueden llegar a estimular la presentación de antígenos, pero aquí se la van a presentar a los linfocitos T. Y sobre todo, para que ese linfocito T también pueda estimular al linfocito B para la producción de anticuerpos. Y tenemos que los linfocitos T, tanto cooperadores, citotóxicos como reguladores, nos van a ayudar para que todos esos linfocitos y los linfocitos T y B sean de memoria en la segunda exposición con el antígeno. Entonces, estas inmunidades debe de haber un equilibrio para evitar problemas de la inmunidad. Cuando hablamos cuál es la incidencia anual de infecciones respiratorias al año, aquí vemos que la incidencia anual en algunas publicaciones, que en menos de un año la incidencia anual es de 6.1, de 1 a 2 años 5.7. Sin embargo, a medida que va pasando la edad, las infecciones deben de ser menores. Entonces vemos, como en forma práctica, que de 1 a 2 años es cada 2 meses, de 3 a 9 años cada 3 meses, de 10 a 19 años cada 4 meses. Cuando una persona se infecta más de lo habitual, como lo estoy representando en este momento, hay personas o niños que se enferman cada mes o cada 15 días. Entonces eso ya sale de lo habitual y es lo que le llamamos infecciones recurrentes. Cuando tenemos estas infecciones recurrentes, es bien importante valorar, ¿es normal lo que le está pasando al niño o anormal? Si vemos que es normal, porque tenemos una inmadurez que puede ser que conlleve a que el niño se esté enfermando frecuentemente, tenemos que valorar factores predisponentes que nos lleven a esta inmadurez. Por ejemplo, una enfermedad por reflujo, un tabaquismo, ya que sabemos que todas estas sustancias son dañinas para el sistema inmunológico, la desnutrición, en donde todo esto vamos a encontrar una disminución de la función de las células T y de las células B, una guardería o la contaminación ambiental. Todos estos factores predisponentes nos pueden llevar a una inmadurez. Es importante una historia clínica donde podamos indagar sobre todo esto para considerar una infección normal. Cuando es una infección anormal, tenemos la obligación de descartar problemas no inmunológicos antes de un problema inmunológico. De los problemas no inmunológicos tenemos las anormalidades anatómicas, cuerpo extraño en las vías respiratorias, una alteración mucociliar, una anormalidad cardíaca, neurológica, también la desnutrición y la prematures. Si vemos que no existen esas anormalidades en ese paciente, entonces vamos a proceder a investigar problemas inmunológicos. De los problemas inmunológicos tenemos que hacer la diferencia de inmunodeficiencias primarias o secundarias. De las primarias tenemos que determinar si son congénitas o adquiridas, y las secundarias tenemos que descartar procesos alérgicos, procesos de infecciones crónicas de otro tipo, por ejemplo, de una inmunodeficiencia, por ejemplo, HIV, problemas autoinmunes, problemas infiltrativos y de causas genéticas. Esto es bien importante para hacer el primer abordaje diagnóstico de estas infecciones recurrentes. La inmadurez inmunológica, nosotros vamos a encontrar que existe una quimiotaxis del neutrófilo disminuida. Esto nos va a alterar también todo lo que conlleva la fagocitosis. Pero también encontramos que hay linfocitos CD4, CD8, CD19 y NK disminuidos, la producción de interleucinas
específicamente 12, 10, interferón gamma van a estar disminuidos y podemos encontrar una interleucina 4 aumentada. La síntesis de IgM, IgA, IgG y la respuesta a antígenos está disminuida. Eso es normal en una inmadurez inmunológica. Pero también tenemos otros polimorfismos en donde va a ser en el receptor TOL, R4, de estos receptores, van a estar en ocasiones alterados, condicionando cambios tanto de la fagocitosis como de la producción del interferón gamma, y también en los receptores, por ejemplo, CCR5, que nos van a condicionar que este receptor haya una resistencia a infecciones y cuando no se encuentra, cuando el paciente puede tener infecciones de repetición. IRA4, que es una molécula que nos va a hacer coestimular algunas citocinas que pueden ser proinflamatorias o inflamatorias, pero teniendo un estado de equilibrio. Y asimismo alterar los receptores de la porción gamma del FC, de las inmunoglobulinas. Todos estos polimorfismos se están estudiando frecuentemente por todos los cambios genéticos que se van descubriendo en este tipo de infecciones de repetición, que le llamamos inmadurez inmunológica. Cuando las inmunodeficiencias primarias se pueden encontrar solas, pero también se encuentra en un alto porcentaje con infecciones, con neoplasias, con granulomas, autoinmunidad, atopia o linfoproliferación. Es un prototipo de una inmunodeficiencia común variable en donde podemos encontrar esa alteración primaria, pero asociada a otro tipo de padecimientos. También es importante que todas las inmunodeficiencias primarias se observe al paciente tanto el fenotipo de que si puede llegar a tener una alergia o también problemas de autoinmunidad o ese sistema linfopoyético en donde podemos encontrar otras alteraciones a nivel de ganglios. Y es bien importante esta asociación para que nosotros sepamos cómo abordar ese paciente y sobre todo hacer el diagnóstico preciso. Cuando hay una comparación de diagnósticos en pacientes con y sin inmunodeficiencia primaria, vemos que los más importantes en cuanto se llega a buscar en forma específica qué tipo de infecciones pueden presentarse en los pacientes que tienen inmunodeficiencia, vemos que la sinusitis, la bronquitis y la otitis media ocupan los primeros lugares de importancia para que el paciente se esté infectando. Asimismo, es también estadísticamente representativo la diarrea crónica, la linfopenia, la esplenomegalia. Y en menos frecuencia tenemos la otitis media supurativa o la pérdida de peso. Pero son los tres importantes que tenemos que tener en cuenta: sinusitis, bronquitis y otitis media. Esa es una publicación en donde se hicieron comparación de pacientes que cursaban con inmunodeficiencia y sin inmunodeficiencia. Cuando ese tipo de infecciones se les da un score para que uno pueda valorar si tiene inmunodeficiencia, vemos que cuando el paciente no tiene inmunodeficiencia primaria, vemos que ese score puede ser muy bajo. Pero sin embargo, cuando el paciente tiene una deficiencia, es más importante la deficiencia predominantemente de anticuerpos, y así podemos también valorar otro tipo de inmunodeficiencia que sean combinados de células T, células B, o alteraciones de células T y también de los fagocitos. Entonces, es bien importante saber qué score de inmunodeficiencia podemos estar buscando en el paciente. La sospecha de inmunodeficiencia por tipo de microorganismo es bien importante porque aquí vamos a orientarnos si existe un defecto de linfocitos T, de linfocitos B, del fagocito o proteínas del complemento. Es importante que si vemos a un paciente que tenemos una infección severa, puede ser por herpes, por varicela, por pneumocitis jirovecii, candidiasis o micobacterias, nos va a orientar que puede tratarse de un defecto de linfocitos T. Si vemos que se encuentra el paciente con infecciones de sepsis o que tiene meningitis, otitis media aguda recurrente o algunas infecciones recurrentes de estreptococo neumonía, hemófilos influenza, pseudomonas aeruginosa o Giardia lamblia, vamos a considerar que puede tratarse de un defecto del linfocito B.
Asimismo, tenemos un desorden de los fagocitos cuando nosotros vemos al paciente que cursa con abscesos cutáneos o que cursa con bacilo gram negativos, Staphylococcus aureus en los cultivos, y tenemos que buscar alguna alteración de la fagocitosis. Asimismo, tenemos desórdenes de las proteínas del complemento cuando sospechamos de que una bacteria de Neisseria meningitis o Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, puedan estar condicionando infecciones frecuentes en nuestro paciente. Entonces, tenemos que al paciente lo podemos abordar desde el punto de vista clínico, qué tipo de infecciones, pero también de qué tipo de germen se presente. Entonces, ¿qué debemos de preguntar en la historia clínica? Primero, lo más importante, los antecedentes perinatales. Los antecedentes perinatales tenemos que preguntar desde el embarazo. ¿Ha habido una infección en el embarazo o ha sido normoevolutivo? ¿Cómo ha condicionado, o sea, cómo se ha llevado a cabo ese embarazo? ¿Ha habido abortos previos? ¿O cómo pudimos pensar que podía tratarse de una inmunodeficiencia in útero? Pues hay que hacer el ultrasonido y diagnóstico prenatal, o la paciente tiene algún otro diagnóstico que nos pueda condicionar que el paciente nazca con datos de compromiso respiratorio y así también inmunológico. Entonces es importante qué calificación de Apgar, el peso y talla, algún dismorfismo o una infección in útero como TORCH o problemas de linfopenia, o que el paciente estuvo hospitalizado cuando nació, si requirió ventilación mecánica, o simplemente que si antes del mes tuvo caída del cordón umbilical o la onfalorexis se presentó después del mes de vida. Tenemos que la prematurez y la sepsis neonatal es el mayor riesgo de una disregulación inmunológica, y eso es bien importante desde la historia clínica. Ahora, en los antecedentes personales no patológicos son importantes porque si nosotros consideramos que el paciente está cursando con infecciones recurrentes, tenemos que saber también de los hábitos higiénicos, condiciones de vivienda o la convivencia con otros niños infectados, con animales o los factores de riesgo de alguna fábrica cerca de domicilio, la convivencia con personas que realmente pues tengan infecciones crónicas y que no les haya recibido un tratamiento específico. Pero también las inmunizaciones. Las inmunizaciones tenemos que considerar que haya o no reacciones adversas a la vacuna, sobre todo si tiene el antecedente de una BCGitis o también que tenemos algunas complicaciones de alguna enfermedad exantemática. Eso es muy importante porque entonces nos va orientando que no es una infección normal, sino que llega a una complicación. ¿Quiénes cuidan al niño? Si va a guardería, el tratamiento actual llega a tener un reflujo para considerar que las infecciones pueden ser por infecciones o previas hospitalizaciones, cuántas fueron, el diagnóstico, el tiempo para llegar a hacer un mejor abordaje clínico. Así también la exposición a humo de tabaco, biomasa, hay que preguntar todo eso para ir descartando causas de infecciones recurrentes que nos conlleven a una alteración inmunológica. Pero ¿qué más debemos de preguntar? ¿Qué es tan importante? La consanguinidad. La consanguinidad, se han hecho estudios de consanguinidad porque, por ejemplo, aquí en las inmunodeficiencias primarias tenemos que un 11% se ve afectado en los pacientes que tienen infecciones recurrentes. Se hace el diagnóstico de una inmunodeficiencia en un 11%. Pero cuando ya buscamos específicamente en niños sanos, en niños que tienen problema de alergia o en niños que tienen problemas anatómicos, vemos que la consanguinidad se presenta en las inmunodeficiencias en un alto porcentaje, seguido de una alteración anatómica, pero también puede llegarse a presentar en una alergia y en sanos. Pero estadísticamente hay una diferencia en los que tienen inmunodeficiencia primaria. Entonces es importante hacer esta pregunta. En la exploración física es muy importante porque aquí vemos que hay pacientes que tienen el fenotipo normal y tienen una inmunodeficiencia, pero hay otros que tienen un fenotipo alterado y también el peso y la talla están alteradas. Entonces sí es importante desde medir al paciente, pesar al paciente, verle bien las facies, características, la piel, las mucosas, la dentición, su tejido linfoide, porque hay inmunodeficiencias como por ejemplo la gamma globulinemia ligada al X, hay ausencia del tejido linfoide y lo podemos ver por la ausencia de las amígdalas. Asimismo, vemos visceromegalias,
que puede estar cursando con problemas de una inmunodeficiencia de la fagocitosis o también de una de las inmunodeficiencias de células B. Es importante revisar todas las articulaciones para ver si hay infección de una artritis séptica o hay antecedentes de una artritis séptica, o también valorar que si hay uno o dos sitios afectados que nos puede dar más la pauta de una inmunodeficiencia primaria. Tenemos que hay 10 señales de alarma de la Jeffrey Model, en donde estas tienen una sensibilidad del 56% y una especificidad del 16%. Aquí baja la especificidad precisamente porque no evalúan malignidad o autoinmunidad, pero sin embargo estas señales de alarma son tan importantes para hacernos una idea de lo que el paciente presenta. Vemos que 4 más infecciones de oídos nuevas en un año, es importante valorar. Asimismo, 2 o más infecciones de senos paranasales graves en un año, 2 meses o más de tratamiento con antibiótico, pero que el paciente no mejora y frecuentemente lo debe de estar tomando para que no se agrave de las infecciones. También la presencia de 2 neumonías o más en un año. Tenemos la dificultad para que un bebé o un niño pequeño pueda aumentar de peso y crecer normalmente, aunque también cabe mencionar que hay inmunodeficiencias que no se alteran mucho en el peso y la talla, pero que es nuestra obligación llegar a valorar todo esto, peso y talla. También vemos que si hay abscesos en órganos o abscesos cutáneos profundos, recurrentes, y en ocasiones pues no vemos a veces el absceso como tal, pero hay que valorar la cicatrización de algún absceso, aftas persistentes en la boca o infecciones micóticas en la piel. Eso también es una de las señales de alarma. Otra de las señales es la necesidad de recibir antibióticos intravenosos para eliminar las infecciones. Eso es muy común, que en ocasiones el paciente nos refiera que ya tuvo 3 esquemas de antibiótico y que fue para el hospital para poderse mejorar con medicamentos intravenosos. Entonces eso también es un foco de alarma importante. 2 infecciones profundas o más, incluida la septicemia. Por eso es importante el historial clínico para saber que ese paciente desde que nació ha tenido alguna hospitalización o alguna infección grave como septicemia. También tenemos que preguntar los antecedentes familiares de inmunodeficiencia primaria, ya que sabemos que algunas inmunodeficiencias primarias pueden ser como que ya tenemos el antecedente de algún familiar, y sobre todo las que son ligadas al X o que son defectos pues muy graves de las combinadas severas, o que tenemos algún defecto de la fagocitosis. Todo eso tenemos que preguntar si algún familiar tiene un antecedente de esto o una muerte temprana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar ya en el examen físico? Pues vemos que la presencia de telangiectasias, que si hay retraso en el peso y en la talla, ausencia de tejido linfoide, o por ejemplo, bebitos desde que nacen tienen hepato y esplenomegalia, con un incremento importante de los linfocitos, y que no haya desprendimiento del cordón umbilical, y pues este niño tuvo deficiencia de adhesinas. Entonces debemos de hacer hincapié también de algún absceso, porque este niño tuvo granulomatosis crónica y tiene cicatrices. Ya no encontramos los abscesos, pero son cicatrices desde los 6 meses de vida, los empezó a presentar, y es importante en la exploración física. También en la exploración física, como sabemos, hay síndromes de la fagocitosis que se pueden asociar a por ejemplo, una alteración en la dentición, o un cambio de coloración en el cabello, o los granulomas que están presentes, o las visceromegalias, o como les mencionaba, que pueden ser más de 2 sitios afectados a nivel de articulaciones. Y aquí vemos que este paciente tuvo artritis séptica en 3 ocasiones antes de llegar al diagnóstico, y eso es muy importante, hacer un estudio muy específico. La ruta crítica, cuando ya tenemos la sospecha de un paciente con infecciones recurrentes y que ya vamos a valorar de qué tipo de inmunodeficiencia se puede tratar, tenemos que valorar 2 cosas importantes. Si el paciente tiene menos de 6 meses o más de 6 meses de edad. Si tiene menos de 6 meses de edad, puede tratarse de una alteración de la fagocitosis o una inmunodeficiencia combinada. Y si tiene más de 6 meses, deficiencias de tipo humoral. Ahora, si las bacterias vemos que son encapsuladas, nos va a llevar la atención, o nos va a llevar a estudiar más
todas las deficiencias de tipo humoral. Si vemos que son catalasa positivas, vamos a descartar problemas de la fagocitosis. Y si es de Neisseria, proteínas del complemento. Entonces, como sabe, es del historial, pero también es toda la exploración física, el tipo de germen, y eso nos conlleva a que sigamos estudiando más. Por ejemplo, si ya tenemos esa ruta crítica en infecciones recurrentes, ¿qué es lo que nos falta? Los estudios elementales, como es la biometría hemática. Hay trombocitopenia, hay eczema, para que sospechemos, por ejemplo, de un Wisco-Aldrich, o nada más hay una IgE elevada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si hay IgE elevada y eczema, entonces tenemos la obligación de descartar problemas de dermatitis atópica, y aquí podemos valorar las pruebas cutáneas y la IgE específica para descartar alergia. Sin embargo, la misma biometría hemática, vemos que hay linfopenia, tenemos que valorar toda la citometría de flujo para valorar cómo están las subpoblaciones de linfocitos, sobre todo CD3, 4, 8, pero también el CD19 es tan importante como el CD16. El CD19 lo que nos va a hacer la diferencia entre si es de tipo humoral y también el CD16, que si es de natural killer, y otros CD como el 56, que también nos van a ayudar a hacer diagnósticos diferenciales. Es bien importante que tengamos en cuenta la citometría de flujo en estos pacientes que cursan con linfopenia. Asimismo, tenemos inmunoglobulinas, y de las inmunoglobulinas más importantes, la G, la M y la A, aunque ahora actualmente también ya se le da importancia a la D y a la E, pero más a la D en cuanto a los que se asocian con síndromes autoinflamatorios. Aquí vemos que si están normales, probablemente haya una deficiencia en la respuesta a polisacáridos. Entonces, lo que se debe de hacer es que si tenemos una identificación basal de la IgG2, podemos valorar la vacuna, la aplicación de polisacáridos, y en 4 semanas volver a valorar la IgG2 contra estreptoneumonía para ver si ese paciente pudo llegar a tener anticuerpos específicos contra el estreptococo, porque ese paciente se enferma, pero tiene inmunoglobulinas normales. Entonces debemos de descartar alteración contra polisacáridos. Vemos que si están alteradas, entonces vamos a pedir las subclases de IgG para hacer un diagnóstico probable o específico, así también un CD19 para también determinar si se trata de un tipo de alteración humoral, sobre todo las que son agamaglobulinemia o la inmunodeficiencia común variable, o CD40 ligando cuando queremos descartar hiperigemia. Cuando el paciente cursa con infecciones oportunistas, entonces también tenemos la obligación de hacer biometría hemática con el recuento de linfocitos y plaquetas, inmunoglobulinas, y aquí también se tiene que agregar la reducción de NBT o de HR, que son específicas para descartar problemas de la fagocitosis. Asimismo, las proteínas del complemento, como CH50, C3, C4, se deben de solicitar. ¿Qué debemos de hacer ahora? Ya tenemos los datos de alarma positivos, el alto índice de sospecha, lo referimos a un especialista siempre y cuando nosotros en los médicos de primer y segundo contacto tenemos la sospecha, entonces tenemos que pedir los laboratorios básicos y el perfil de inmunoglobulinas para referirlo con algún especialista. Entonces, si vemos que en el número 1, la historia clínica, la exploración física, la biometría hemática y la determinación de inmunoglobulinas es bien importante para que esos pacientes sean valorados tanto en sus clínicas como en médicos pediatras o algunos médicos que se encargan de ver infecciones recurrentes como otorrinos, neumólogos, médicos internistas, infectólogos, etcétera. Pero ya cuando llega a nosotros, tenemos que valorar desde el punto 2 al punto 4. El punto 2 es la respuesta a antígenos proteicos, antígenos polisacáridos y las subclases de IgG. Pero también si el paciente cursa con probable alteración de linfocitos T, pues tenemos que valorar todas las subpoblaciones de linfocitos que les había mencionado, así también como pruebas de estallido respiratorio si estamos sospechando en un problema de la fagocitosis. Y hasta en el número 4 ya vamos a ver valoraciones de niveles de complemento, que donde vamos a estudiar moléculas de superficie también de fagocitos o citotoxicidad de natural killer y estudios moleculares o genéticos si podemos hacerlos en forma específica. Pero también tener en cuenta que los estudios de gabinete nos llevan una pauta a seguir también para hacer el diagnóstico preciso. Aquí tenemos problemas a veces de mastoiditis,
recurrente, problemas de oído, problemas de sinusitis, problemas de neumonías, bronquiectasias. Entonces, todo eso es importante para que el paciente pueda llegar a hacer un diagnóstico oportuno. Pero antes de pensar que el paciente ya cursa con una inmunodeficiencia, tenemos que descartar otras inmunodeficiencias, en otras patologías, y que pueden semejar a una inmunodeficiencia porque pueden ser secundarias. Y aquí mismo le vamos por ejemplo, en la fibrosis quística tenemos que pedir electrolitos en sudor, pruebas genéticas, serología para VIH, electroforesis de hemoglobina, enfermedades. Si consideramos que se están cursando con enfermedades reumatoideas, pues estudio de autoanticuerpos. Y también nos va a servir muchísimo descartar o apoyar la presencia de timo o anormalidades anatómicas. Eso es para hacer diagnósticos diferenciales. La escala PRIDE, que nosotros le llamamos la evaluación de pacientes con inmunodeficiencia primaria, es lo que tenemos aquí en México, porque a nivel mundial pues no hay mucho que dar este tipo de escalas a los médicos de primer contacto. Entonces, esto se salió publicado desde 2002 en la revista de Alergia México, y aquí lo que más era valorar que si el paciente cursaba con 6 puntos no había riesgo, de 7 a 24 puntos riesgo bajo, y más de 25 puntos de riesgo alto. Y entonces, ¿qué es lo que más considerábamos valorar? Pues desde la edad del inicio, el sexo, las infecciones, como mencionamos, las que son de alerta, que son las vías respiratorias altas o bajas, dependiendo de cuántas se presentan en un año, y al igual que los abscesos y la dermatitis. Pero en este tipo de escala también valoramos la caída del cordón umbilical, valoramos también la persistencia de fiebre sin causa aparente, valoramos también las complicaciones postvacuna, neoplasias, estomatitis, y también valoramos que es bien importante que cuando el paciente cursa con ese tipo de infecciones, confirmar tal vez un diagnóstico radiológico que nos apoye también, y una alteración en la biometría hemática o microorganismos no habituales. Entonces, esta escala tiene una sensibilidad del 98.3% y una especificidad del 86.6%, donde se manejaron 75 pacientes con inmunodeficiencia y 75 pacientes sin inmunodeficiencia, y que de acuerdo a los datos, tanto que fueron valorados por inmunólogos como matemáticos, nos dieron esta especificidad. Entonces creo que es una herramienta importante para poder utilizarla. Nosotros tenemos aquí en México, igual que en cualquier parte del mundo, que las inmunodeficiencias primarias, las más importantes, pues van a ser las humorales, y que de las humorales pues es la común variable, la que es más importante, y la deficiencia de IgA, y de aquí pueden desprenderse otro tipo de diagnósticos, pero es importante saber que esa clasificación, tanto en el mundo como aquí en México, sigue siendo la misma que predomina, los que son de anticuerpos, y es lo más importante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando ya sospechamos una inmunodeficiencia? Pues dar indicaciones precisas de que algunas vacunas son de microorganismos vivos o activos, y de aquí tenemos que valorar que no deben de retrasar algunas vacunas y en ocasiones no aplicarlas si no estamos seguros de que el paciente curse con inmunodeficiencia. Y aquí vemos todas de la BCG, la triple viral, la de la varicela, del virus de la influenza atenuado, de la polio oral, rotavirus y fiebre amarilla, pues no se deben de vacunar si no tenemos el diagnóstico preciso. Otras consideraciones para el tratamiento, aparte de no administrar vacunas con virus vivos atenuados, no administrar vacuna BCG si estamos sospechando de que hay una alteración de la fagocitosis, pero también se debe de valorar transfundir productos irradiados negativos a citomegalovirus o depletados de linfocitos en caso de que sea necesaria esa transfusión. Evitar exposición también a radiación ionizante para que el paciente no se complique. Es importante también pedirles la cartilla de vacunación a los pacientes y valorar de la vacuna conjugada 13 valente o la de polisacáridos. Y aquí vemos cómo debemos de valorar los serotipos, que cuando uno los manda a solicitar, tenemos que valorar qué serotipos tiene la Prevenar 13 y la de 23 de polisacáridos. Y entonces todo esto que también tiene en ocasiones auxiliares, por ejemplo, fosfato de aluminio, y si tiene alguna reacción el paciente, pues también debemos de descartar esto en los pacientes que tienen inmunodeficiencia. Y pues aquí también el calendario
pues a veces no se lleva a cabo, como dice aquí, que de 2, 4, 6, 12 meses y 15 meses, pero en un paciente que tiene deficiencia de anticuerpos contra el neumococo, sí es bien importante que estas vacunas se lleven a cabo, y también lo de la polisacáridos. Entonces tenemos que saber qué edad tiene el paciente para hacer bien la valoración de este tipo de vacunas. Ahora, antes de que el paciente presente los estudios de alteración inmunológica, pues ya tenemos screening, o sea, son los 3 que son círculos de decisión del receptor de linfocitos T, y que actualmente también ya se pueden hacer los de linfocitos B, pero aquí en nuestro medio, pues no contamos de rutina, pero hay algunos laboratorios que ya empiezan a hacer para el receptor de linfocitos T. Y aquí las enfermedades identificadas con mayor frecuencia, pues es la combinada severa, las combinadas, los síndromes genéticos con grado variable de afección del linfocito T, como síndrome de DiGeorge o de elección en el 22q11. Y también podemos determinar linfopenias por patología no inmunológica, o los neonatos pretérmino o de muy bajo peso al nacimiento, cómo están esos linfocitos, o tienen una linfocitosis, una linfopenia que se pueda considerar idiopática. Entonces, este tipo de estudios es bien importante tenerlos en cuenta para si hay un paciente en la familia que haya tenido muerte temprana, o que tenga un hermano con inmunodeficiencia primaria. ¿Qué debemos de hacer para decirle a los médicos de primer contacto? Que ellos identifiquen en forma temprana al niño con una historia familiar de muerte temprana, que tengan un niño con falla de crecimiento, que tengan infecciones virales que pongan en riesgo la vida, infecciones por oportunistas, una linfopenia que se pueda valorar en la biometría hemática, ausencias de la sombra tímica en radiología, las fases específicas de Dundee-George, o defectos cardiovasculares, o que el paciente cursó con hipocalcemia y tuvo convulsiones de recién nacido, problemas de microcefalia, hospitalización por sepsis. Todos estos son focos que debemos de determinar a los médicos de primer contacto, que si ven algunas características de esto, les tomen una biometría hemática donde vayan a valorar linfopenia, y si hay una linfopenia muy marcada, pues tienen que valorar si existe un probable HIV positivo, y si no existe, pues hay que diagnosticar ya una probable inmunodeficiencia primaria, y de aquí una referencia inmediata a un inmunólogo. Entonces, nosotros tenemos que descartar, dependiendo de la deficiencia celular, ya sea de anticuerpos, de células T, de fagocitos, del complemento o la asociación de todas estas inmunodeficiencias, tenemos que sospecharlas porque ya nos las mandaron así con un probable sospecha, pero también debemos de descartar la inmunodeficiencia específica. Y para eso ya contamos aquí en México en laboratorios que hacen panel genético, que a veces es muy difícil llegar a tener el acceso, pero también por el cuadro clínico, el tipo de germen y un panel genético podemos hacer un diagnóstico específico. Entonces, por último, ¿qué es lo que vamos a hacer como recomendación? Que la aplicación de la escala PRIDE y los resultados básicos del laboratorio en el primer y segundo nivel de atención médica, es posible sospechar pacientes con riesgo alto de inmunodeficiencia primaria con un PRIDE mayor de 25 y referirlos tempranamente para su valoración a servicios especializados donde sea posible confirmar o excluir el diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria. Muchas gracias por su atención, y reitero mi agradecimiento a la Escuela de Graduados por esta invitación, y que es importante hacer un diagnóstico oportuno para mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Muchas gracias.